Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Peter Chirinos, soy instructor certificado Microsoft y en este video le vamos a mostrar cómo trabajar con gráficos. ¿Correcto? Los gráficos te van a permitir representar los números o valores en un modo mucho más visible para poder realizar su análisis. Vamos a encontrar diferentes tipos de gráficos. Por ejemplo, vamos a ir a la pestaña Insertar de nuestra cinta y en el lado derecho vamos a encontrar un grupo llamado gráficos, y aquí es donde vamos a ver, por ejemplo, algunos gráficos recomendados. Tenemos el gráfico de columnas, de barras, de línea, circular y etcétera. Correcto, también tenemos un gráfico dinámico que lo que hace es crearte un gráfico dinámico, pero a la vez tienes que crear la estructura de la tabla dinámica para poder trabajarlo, cosa que luego lo vamos a ver ya en su módulo específico. Muy bien, para eso nosotros necesitamos una tabla con valores numéricos que nos van a permitir llevarlo a un modo gráfico, a un modo más dinámico. ¿Correcto? En la versión, a partir de la versión 2013 han aparecido nuevas formas de personalizar los gráficos, de cómo agregar elementos, ¿correcto? Y tener una mejor edición. Entonces, para poder crear un gráfico de columna, que es el gráfico que vamos a trabajar en esta hoja, lo único que debemos hacer es seleccionar una de las celdas de la tabla. Nada más. Ya no es necesario seleccionar toda la tabla o parte de ella, es solamente la selección de una de las celdas de la tabla para que pueda generar el gráfico. Una vez que está seleccionado, vamos a la pestaña Insertar y en el lado derecho, en el grupo gráfico, vamos a ingresar al icono de columna. ¿Correcto? Vamos a dar un clic y vamos a ver este menú. En este menú vamos a ver los diferentes tipos de gráficos. Tenemos un grupo de 2D y un gráfico de 3D. ¿Correcto? En este caso vamos a trabajar primero con 2D y vamos a seleccionar de la lista este primer icono. ¿Correcto? El primer icono. Le damos un clic y vean que ya tenemos el gráfico. No he tenido que seleccionar todo el borde de la tabla, ya que solamente necesitamos seleccionar una de las celdas de la tabla para que me muestre este gráfico. Muy bien, vamos a ver que en este gráfico, en el lado derecho, vamos a encontrar tres botones. Vamos a analizar los tres botones y cómo nos facilita para un mejor formato de nuestro gráfico. El último, que es un icono de filtro, le damos un clic y que nos va a permitir, por ejemplo, en ese gráfico no quiero ver las ventas del mes de marzo, entonces le quitamos el check a marzo, que es el cuadrito que está en el lado izquierdo, correcto, y vamos a ir hacia la parte inferior y vamos a darle un clic al botón llamado aplicar. Le damos un clic y vean que ya nos estamos viendo marzo. Pero también, por ejemplo, no queremos trabajar con la categoría Arequipa de la agencia Arequipa. Le quitamos el check y le damos aplicar. ¿Correcto? Entonces, este efecto se va a visualizar inmediatamente en el gráfico. Si queremos volver a mostrarlo, solamente volvemos a marcar los check correspondientes y le damos aplicar. Y ya tenemos los campos, correcto, y los valores para este gráfico. Luego vamos a ir a nombres y acá tenemos los nombres que se estarán trabajando. En esa parte no vamos a hacer ningún cambio. Correcto, entonces eso significa que aquí podemos aplicar filtros para ir quitando columnas o valores para visualizarlo gráficamente. Otro elemento que vamos a encontrar es este botón con un pincel. Le damos un clic y lo que nos va a mostrar son los estilos y los colores que podemos trabajar. En vez de trabajar con la pestaña que está en la parte superior, vean, está acá, que se llama pestaña contextual. Tomen nota, pestaña contextual.
Correcto, la pestaña contextual llamada herramienta de gráfico tiene pestaña diseño y pestaña formato. Correcto, entonces lo que vamos a hacer es ver, por ejemplo, en estilos. Tenemos este segundo estilo, tenemos ese de acá. Vamos a ver varios estilos que podríamos nosotros aplicar. Correcto, muy bien. Entonces vamos a seleccionar uno de ellos. Voy a dejarlo con ese acá que tiene mayor colorcito, y en colores vamos a encontrar, vean, que la primera fila, que es el conjunto de colores, es la que se está trabajando, color grupo 1. Pero podemos seleccionar grupo 2 y vean que solamente necesitan llevar la flechita hacia estas filas para que vean cuál va a ser su apariencia. Eso se llama vista previa. Correcto, vista previa. Esto es una configuración que ya viene por defecto, pero si ustedes ven que no ejecuta esta visualización previa, hay que configurarlo. Es muy fácil. Recuerden que tienen mi correo electrónico que está en la parte inicial de este libro para poder enseñarles. Entonces, en este caso vamos a seleccionar el tercero. Listo, ya tengo este grupo de colores y voy mejorando mi gráfico. Vamos a aumentar un poco el ancho. Y como último tenemos este botón con el símbolo más. ¿Qué podemos trabajar? Por ejemplo, podemos ver el tema de los ejes. Si vamos a trabajar con el eje primario, vertical o horizontal, si vamos a colocar el título de los ejes, correcto, vean, por ejemplo, horizontal, título eje horizontal o título vertical. Vamos a colocarlos. Para seleccionar uno de ellos solamente trabajamos con estas dos opciones, pero si queremos las dos, en el lado izquierdo marcamos el principal y ya está. Por lo cual vamos a aumentar un poquito el alto para que se vea mejor. Vamos trabajando, vamos a darle un clic al cuadro con el símbolo más y ahora etiquete el título de gráfico, que es el que estamos viendo ahorita, que dice título de gráfico. Etiqueta de columna pueden ir, por ejemplo, el de centro, vean cómo cambia, extremo interno, base interior, extremo externo, llamadas de datos. Vamos a dejarlo en extremo externo, correcto, que se ve mucho mejor. Tabla de datos, lo que va a permitir es mostrar en la parte inferior una tabla, correcto, con los valores que están trabajando. Pero se puede trabajar siempre y cuando no utilicemos etiqueta de datos, porque sería duplicado la información que se estaría mostrando. Barra de error, o sea, hay una diferencia de error con los otros valores. Línea de cuadrícula, si queremos mostrarlo. La leyenda por defecto siempre va en la parte inferior, pero por ejemplo podríamos llevarlo al lado derecho o arriba, o si no, en la parte izquierda, correcto, pero vamos a dejarlo en la parte inferior. Listo, y también podemos trabajar con línea de tendencia si fuera necesario. Ya está. Ahora vamos a ponerle los títulos. Aquí donde dice título del eje, vamos a colocar agencias y aquí vamos a colocar meses. Muy bien, y el título vamos a poner aquí, vamos a darle un clic nada más, vean, un clic al título es un cuadro de texto, otro clic más para ingresar, sombreamos todo el título y vamos a poner ventas en agencias. Correcto, ya está. Y ya tenemos el título principal, tenemos el título de los ejes, hemos aplicado un formato, hemos modificado los valores que estén en el extremo externo, correcto, y ya tenemos nuestro primer gráfico. De esta manera vamos a poder trabajarlo en nuestra hoja de cálculo. Ahora, si es un gráfico que no me llama la atención y quisiera cambiarlo, entonces nosotros en la parte superior, en la barra de herramientas de acceso rápido, puedo hacer el cambio del diseño o puedo cambiar el color. En formato puedo de repente pintar a una de las columnas en un color diferente, correcto, según nuestro requerimiento.
Muy bien, ya tenemos nuestro primer gráfico. Ejercicio 2, vamos a seleccionar una de las celdas y ahora vamos a trabajar con gráfico de columna en 3D. ¿Correcto? Vamos a ir a la pestaña Insertar, gráfico de columna, pero ahora en 3D. Vamos a seleccionar ese de aquí. Vamos a aumentar el ancho y altura para que tenga una mejor apariencia. Ahí está, perfecto. Y vamos a hacer algunas modificaciones, por ejemplo en los estilos. Vamos a buscar un estilo interesante que podríamos trabajar en nuestro gráfico. ¿Sí? Ese de acá está bonito. Muy bien, ahora vamos a cambiar el título. Le damos, recuerden, le damos un clic al título, otro clic más, sombreamos y vamos a colocar aquí ventas de laptops. Muy bien, ya tenemos nuestro gráfico. Vamos a cambiar el eje, la leyenda. Vamos a poner la leyenda en el lado derecho. Vemos aquí, leyenda, un clic de la flechita y vamos a colocarlo en el lado derecho. Perfecto, ya está. Vamos a meterlo un poquito aquí y listo. Y en este gráfico vamos a hacer un filtro. Vamos a quitar el mes de agosto, junio y abril y febrero. Esos meses los vamos a quitar y le damos a aplicar. Correcto, y son los que vamos a ver: enero, marzo, mayo y julio. Correcto, entonces hemos aplicado un filtro, hemos aplicado un estilo, hemos cambiado la leyenda y vuelto a colocar el título a nuestro gráfico. Muy bien, y ahí tenemos eso, un gráfico de columnas en 3D. En el ejercicio 3 vamos a trabajar con un gráfico circular también en 3D. Igualmente, como hemos trabajado en los otros casos, vamos a seleccionar cualquier celda de la tabla, vamos a ir a la pestaña Insertar y en el lado derecho ahora vamos a seleccionar gráfico, correcto, el botón de gráfico, y vamos a ir al grupo de 3D y lo vamos a seleccionar. Una vez seleccionado, vamos a aumentar un poquito el tamaño del gráfico, vamos a ir al diseño y vamos a encontrar algunos modelos que nos pueden interesar. Por ejemplo, este de acá, que va a colocar el nombre de los productos en cada parte del gráfico. El siguiente va a colocar el porcentaje de los montos que se están vendiendo. Ese de aquí, solamente los colores. Ese de acá va a colocar los títulos fuera del gráfico. Nuevamente el porcentaje, pero digamos está nivelado para el otro lado, y esta acá que solamente marca los colores. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, el que muestra los porcentajes, pero el que está en la parte inferior. ¿Correcto? Muy bien. El estilo lo vamos a cambiar, vamos a ponerle este de acá, que es el segundo, y en más vamos a colocar que los porcentajes, que son las etiquetas de datos, estén también en extremo externo. No se ve porque es color blanco, así que vamos a aprovechar y vamos a cambiarlo en llamada de datos. Perfecto, para que tenga una mejor apariencia. Y listo, y ya tenemos aquí estas ventas. Vamos a cambiar aquí, por ejemplo, vamos a ir a filtros, estamos viendo sur, correcto, podemos ver solamente norte. Vamos a poner aplicar, centro, aplicar, correcto, para ver el análisis de cada uno de ellos. Muy bien, y ahí tenemos nuestro tercer gráfico. Interesante estos gráficos circulares. Vean, si le damos un clic al título, lo podemos arrastrar de esta manera porque están muy pegados.
Ya está. Correcto, entonces nos van a permitir poder darle un mejor formato. Perfecto, vamos a ir a la hoja ejercicio 4 y aquí vamos a trabajar con el gráfico lineal. Igualmente seleccionamos una de las celdas de la tabla, vamos a ir a la pestaña insertar, vamos a ir al gráfico lineal, que es este de aquí, y vamos a trabajar con este gráfico, línea apilada con marcadores. Muy bien, lo vamos a seleccionar y vean que aquí en este gráfico, que está muy interesante, está colocando dos líneas. Está tomando la línea de los años como también una línea de valor, y en rojo que es una venta, que es lo que nos interesa. Entonces vamos a quitar esa línea. Para eso, recuerden, vamos a filtro, quitamos año y en la parte inferior aplicar. Muy bien, ya tenemos los años. Ahora vamos a cambiar la leyenda hacia el lado derecho. ¿Listo? Y ahora vamos a ver que podemos también nosotros en estilos escoger uno de los gráficos, correcto, que nos ayude a graficar un poquito mejor nuestra información. Por ejemplo, ese de aquí, ¿okay?, que nos permite tener un mejor formato. Y por último, vamos a ver que en la parte inferior, en el eje horizontal, vean, aparece del 1 al 14. Pero ¿qué es lo que debería mostrarse ahí? Lo que debería mostrarse son los años. Entonces vamos a actualizar la selección de esa columna para que nos muestre los años. Para eso vamos al botón de filtro, el iconito. Vamos a ir hacia la parte inferior y vean que dice seleccionar datos. Le vamos a dar un clic y tenemos esta ventana. En el lado derecho está el eje horizontal, correcto. Vean que hay un botoncito llamado editar. Ese botoncito llamado editar le vamos a dar un clic y nos sale esta ventana pequeña. Esta ventana pequeña lo que nos va a permitir es seleccionar el eje cuyos valores se van a mostrar en la parte inferior, que en este caso son los años, por lo cual seleccionamos desde la celda B8 hasta la celda B21. Y vean que ya está mostrando la información en la parte inferior del eje horizontal. Y le damos a aceptar, y en esa ventana grande también aceptar. Y ya tenemos los años en la parte inferior. ¿Qué quiere decir? Que podemos actualizar los datos para nuestro gráfico. De esta manera tenemos ya un gráfico adecuado, lineal. Hemos visto un gráfico circular, un gráfico de columnas en 3D y un gráfico de columna en 2D. Muy bien. Luego van a ver sus prácticas. Necesitamos que esta información se vea de tal manera, correcto. En el lado derecho está el formato, lo más cercano posible, correcto. Práctica 2, igualmente la barra en gráficos. En práctica 3 tenemos el gráfico circular. Muy bien, trate que sea lo más parecido posible para practicar todos los gráficos que hemos trabajado. Muy bien, entonces recuerden que en la primera hoja está mi correo electrónico. Cualquier consulta me pueden escribir y con gusto les responderé.